Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Mateo había recorrido el mercado orbital muchas veces, pero nunca había visto algo como Alía. Sus piernas parecían desafiar la gravedad, largas y fuertes, con un movimiento que combinaba gracia y poder. Cuando se atrevió a comentarlo, no fue un cumplido inocente, había algo en ella que le exigía atención, y sus ojos brillaron con sorpresa y un toque de desafío. Ella sonrió, lenta, calculando su reacción, como si hubiera esperado esa frase toda su vida. Su sonrisa no era amistosa ni hostil, sino peligrosa, y Mateo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Luego dijo, con voz suave pero firme, que tenía algo incluso mejor para mostrar, algo que haría que su elogio pareciera trivial. La tensión entre ambos se volvió tangible, y Mateo comprendió que había cruzado una frontera invisible. Lía se movió hacia un corredor estrecho lleno de luces flotantes que cambiaban de color según el humor del mercado. Cada paso que daba parecía medir la distancia exacta entre la provocación y la amenaza. Los demás comerciantes y clientes se apartaban, algunos con miedo, otros con admiración, pero Mateo apenas notaba a nadie más. Todo su mundo se reducía a ella y a la promesa que flotaba en el aire. Mientras avanzaban, Lía le lanzó una mirada que combinaba diversión y algo más oscuro, un misterio que Mateo no podía descifrar. Se preguntó qué significaba algo mejor y si estaba dispuesto a descubrirlo. La sensación de peligro le aceleró el corazón, pero la atracción era irresistible. No había forma de retroceder sin perder algo vital, una chispa que ya había encendido. Al final del corredor, Lía se detuvo frente a una especie de portal de cristal que parecía pulsar con energía propia. Sus dedos rozaron la superficie y el cristal se abrió silenciosamente, como si respondiera a su toque. Mateo vaciló un segundo, consciente de que estaba entrando en un territorio desconocido, pero la curiosidad y el magnetismo de Lía lo empujaron a seguirla sin dudar. El interior era diferente a todo lo que había visto en el mercado, luces tenues, sombras que se movían solas y una sensación de espacio que parecía expandirse y contraerse a la vez. Lía se giró hacia él, sus ojos fijos en los de Mateo, y dijo solo una palabra, mira. No necesitaba más explicación. La promesa de lo que vendría estaba ahí, flotando entre ellos, y Mateo supo que su vida no volvería a ser la misma. Si quieres, puedo continuar el capítulo 2 de la misma manera, expandiéndolo y manteniendo la tensión, para que la historia se sienta más cinematográfica y profunda desde el inicio. ¿Quieres que haga eso? Lía caminaba con una seguridad que parecía desafiar las leyes del espacio. Cada paso suyo estaba lleno de intención, como si conociera el mercado orbital mejor que nadie, y a la vez supiera exactamente cómo guiar a Mateo hacia lo inesperado. Él la seguía a una distancia que no quería ni podía cortar, consciente de que cualquier movimiento en falso podría arruinar lo que apenas empezaba a comprender. El corredor se transformaba a su paso. Las luces flotantes del techo respondían a sus movimientos, cambiando de color y temperatura, creando un juego de sombras que parecía bailar a su alrededor. Mateo notó que los otros visitantes del mercado se apartaban sin saber por qué, como si Lía emanara un campo invisible que los mantenía a raya. No era miedo, sino respeto. La mayoría lo percibía, él lo sentía. Cuando Lía se detuvo frente a un ventanal que daba al espacio exterior, Mateo se quedó boquiabierto. Los planetas giraban lentamente en la distancia, y las naves cruzaban el vacío como destellos de luz. Ella apoyó la mano en el cristal, los dedos largos trazando figuras que nadie más podía ver, y lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento. Mateo comprendió que su promesa de algo mejor no se refería a su físico, sino a algo que trascendía lo visible, algo que podía cambiar la forma en que él percibía todo. Lía comenzó a hablar, pero no de manera convencional. Su voz vibraba con un tono que parecía resonar dentro del propio cuerpo de Mateo. Le contó fragmentos de su vida con palabras medidas, de manera que cada sílaba dejaba entrever más de lo que decía. Habló de lealtades rotas, de alianzas secretas y de peligros que rondaban la galaxia, de los que ella siempre escapaba con precisión casi sobrenatural. Mateo la escuchaba, cada frase aumentando la tensión, cada pausa cargada de posibilidades. El contacto entre ellos cambió. Cuando ella se inclinó un poco hacia él, su perfume era diferente a cualquier cosa que Mateo hubiera olido antes, y el calor de su proximidad lo hizo sentir más vivo y vulnerable a la vez. No necesitaban palabras para comunicar la electricidad que se había encendido entre ambos. Cada mirada era un reto, cada respiración compartida un acto de complicidad. Finalmente, Lía le indicó un pequeño ascensor oculto detrás de un panel de cristal. Mateo dudó un instante, pero la firmeza en la mirada de ella lo empujó a entrar. El ascensor descendió lentamente,
y cada piso que pasaban parecía sumergirlos más en un mundo desconocido, lleno de promesas y riesgos. Mateo sabía que al salir de allí, nada sería igual. Ya no era un simple visitante del mercado, estaba entrando en un territorio donde Lía era la dueña absoluta y él debía aprender a seguirle el ritmo. Cuando las puertas se abrieron finalmente, el ambiente cambió de nuevo. El espacio era amplio, iluminado con luces suaves que no tenían fuente visible, y sombras que se movían con vida propia. Lía se giró hacia él, con esa sonrisa que combinaba misterio y desafío, y simplemente dijo, «Aquí es donde empieza lo que quería mostrarte». Mateo sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la curiosidad, sino por la certeza de que estaba a punto de ser parte de algo mucho más grande que él mismo. La habitación en la que Lía llevó a Mateo parecía flotar entre la realidad y un sueño. No tenía puertas ni ventanas, al menos no de la forma que él conocía. Las paredes brillaban con una luz suave que cambiaba de tono según el movimiento dentro del espacio. Cada paso que daba hacía que el suelo pareciera reverberar bajo sus pies, como si el lugar respondiera a su presencia. Mateo sintió que había entrado en algo vivo, un espacio diseñado para Lía y para nadie más. Ella se acercó, y por un instante la distancia que los separaba desapareció. Mateo notó detalles que antes no había podido percibir, la firmeza de su postura, la manera en que su cabello caía como un río oscuro sobre sus hombros, y un brillo extraño en sus ojos que mezclaba desafío, diversión y un secreto que él no debía descubrir todavía. Cada gesto de Lía parecía medido para confundirlo y atraerlo a la vez. Cuando habló, su voz era casi un susurro, pero resonaba en el cuerpo de Mateo como si las palabras tocaran cada fibra de su ser. No dijo nada explícito sobre lo que prometió, pero dejó que su cercanía hablara por ella. Mateo entendió que el algo mejor no era físico, sino un poder sutil que ella controlaba con naturalidad. Su energía lo envolvía, y él no podía mirar a otro lugar ni pensar en otra cosa. Lía dio un paso más y extendió la mano hacia él. Mateo la tomó, y el contacto fue eléctrico. Sintió como si toda la habitación cambiara con su toque, como si el espacio mismo reconociera la conexión que se estaba formando entre ellos. No hubo palabras entre ambos, todo estaba en la mirada, en la respiración compartida, en la tensión que crecía con cada segundo. El silencio era tan denso que podía escucharse el pulso de su propio corazón. De repente, la habitación reaccionó. Las paredes comenzaron a moverse lentamente, revelando símbolos antiguos que Mateo no podía entender, pero que parecían guardar historias de poder y secretos. Lía caminó entre ellos como si leyera un idioma invisible, y Mateo la siguió, consciente de que cada paso los acercaba a algo que no podía prever. Cada sombra proyectada en la pared parecía moverse con vida propia, acechándolos y al mismo tiempo guiándolos hacia un destino incierto. El espacio entre ellos se volvió aún más íntimo cuando Lía se detuvo frente a un pedestal flotante en el centro de la habitación. Sobre él descansaba un objeto que emitía un brillo suave, cambiando de color constantemente. Ella no lo tocó al principio, sino que miró a Mateo y dijo con calma, «Esto es lo que quería mostrarte primero. No es lo que ves, sino lo que representa». Mateo sintió una mezcla de miedo y fascinación. No entendía el objeto ni su propósito, pero intuía que estaba a punto de ser parte de algo mucho más grande que él mismo. La tensión entre ellos creció hasta un punto en el que la atracción era casi insoportable. Cada gesto, cada movimiento de Lía parecía diseñado para mantenerlo al borde de la curiosidad y del deseo. Mateo comprendió que su elogio inicial no había sido el comienzo de todo, sino la chispa que encendió un fuego mucho más profundo y peligroso. Allí, en aquella habitación que parecía existir fuera del tiempo, no había espacio para dudas, solo para el riesgo, la fascinación y la necesidad de seguir a Lía hasta donde ella quisiera llevarlo. Al final, cuando Mateo se atrevió a preguntar qué era exactamente lo que tenía frente a él, Lía solo sonrió y dio un paso hacia adelante, acercándose tanto que sus cuerpos casi se tocaron. No necesitaba palabras, la promesa de lo que estaba por venir flotaba entre ellos, y Mateo supo que, de una forma u otra, su vida cambiaría para siempre a partir de ese instante. El silencio entre Mateo y Lía se volvió casi tangible, como si la habitación misma contuviera la tensión que flotaba en el aire. Se miraron fijamente durante largos segundos, y en esa mirada había más comunicación que en cualquier conversación que hubieran tenido hasta ese momento. Lía comenzó a hablar de cosas que no eran simples palabras, eran fragmentos de su vida, de lealtades rotas y promesas traicionadas, de una casa interminable que la había convertido en lo que era. Mateo escuchaba, cada sílaba grabándose en su mente, consciente de que aquello no era un relato para entretener, sino una prueba de confianza, una invitación a conocerla más allá de la superficie. A medida que hablaba,
Lía se acercaba lentamente, y Mateo sentía como la distancia entre ellos se convertía en un campo de atracción imposible de ignorar. Sus manos se rozaron por accidente y la electricidad del contacto recorrió ambos cuerpos. Era un roce breve, pero suficiente para encender una llama que ninguno de los dos podía apagar. Ella sonrió con una mezcla de complicidad y desafío, como si supiera que él estaba atrapado en el juego que ella había comenzado. Mateo respondió con verdad desnuda, contando fragmentos de su propia historia que nunca había compartido con nadie. Cada confesión, cada revelación los acercaba más, creando un vínculo que iba más allá de la atracción física. El aire parecía vibrar con la intensidad de lo que estaban compartiendo. No había necesidad de palabras, porque cada gesto, cada respiración, hablaba por ellos. La habitación pareció cerrarse a su alrededor, concentrando la intimidad en un espacio que parecía existir solo para ellos. Mateo notó cómo Lía se relajaba al escucharlo, como sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. No era solo deseo lo que sentía, sino la sensación de encontrar a alguien que podía entenderla incluso en sus secretos más profundos. De repente, un ruido sutil rompió la quietud. Afuera, los sensores del mercado detectaban la presencia de rastreadores, cazadores que habían seguido a Lía sin que ella lo supiera. Su mirada cambió al instante, y Mateo comprendió que la intimidad debía mezclarse con alerta. Lía tomó su mano y lo guió hacia un rincón oculto de la habitación, donde sombras y símbolos antiguos ofrecían cobertura. Cada movimiento era calculado, rápido, como un baile aprendido con años de práctica. El contacto físico entre ellos se intensificó sin perder la tensión. Lía rozó su rostro contra el de Mateo, y él pudo sentir la fuerza contenida en cada músculo suyo, la preparación silenciosa para lo que vendría. No había miedo, solo una mezcla de deseo y adrenalina. Cada segundo juntos fortalecía algo que no era solo atracción, sino complicidad, una conexión que ninguno de los dos podría romper fácilmente. Cuando los rastreadores golpearon la puerta externa de la habitación, Lía miró a Mateo con determinación y dijo solo una palabra: prepárate. En ese instante, la intimidad y el peligro se fusionaron, y Mateo comprendió que su elogio inicial no era más que el primer paso de algo mucho más grande. Lía no solo le había mostrado su mundo, sino que lo estaba incluyendo en una lucha que definiría su futuro y, quizá, su destino juntos. La huida comenzó antes de que Mateo pudiera siquiera asimilar lo que estaba pasando. Lía lo tomó de la mano con firmeza y se movió con una velocidad que desafiaba la lógica, atravesando pasillos que cambiaban de forma y altura a su alrededor. Mateo apenas podía seguirla, pero confiaba en cada paso que daba, sintiendo que su seguridad dependía por completo de ella. Cada respiración era un recordatorio de la adrenalina que los envolvía y del peligro que los acechaba. Mientras corrían, Lía le mostró lo que ella había llamado lo mejor. No eran palabras ni promesas vacías, sino su fuerza contenida, su capacidad de moverse con precisión y elegancia letal. Mateo la observaba mientras desviaba ataques imaginarios de sombras proyectadas en los muros, golpeaba paneles de energía que respondían con destellos de luz y desaparecía en rincones que parecían imposibles de alcanzar. Él entendió, en ese momento, que había subestimado todo lo que ella podía hacer. Su elogio de antes había encendido algo en ella, y ahora estaba viendo el resultado. Cada paso los acercaba más a los cazadores que habían rastreado su calor. Mateo sintió como la tensión se mezclaba con fascinación, porque no solo estaba viendo a Lía en acción, sino participando con ella. Aprendió a sincronizar su respiración con la de ella, a moverse sin chocar, a anticipar la dirección que tomaría. Era un baile peligroso, pero lleno de emoción y complicidad. En un momento, se detuvieron en un cruce donde tres caminos se abrían ante ellos. Lía miró a Mateo y le dijo que eligiera, que confiara en su instinto. Él señaló uno sin pensarlo, y ella asintió con una sonrisa rápida y confiada. Cada decisión, cada movimiento, los acercaba más, y Mateo sintió que algo más profundo que la adrenalina estaba creciendo dentro de él. No era solo deseo, era la certeza de que juntos podían enfrentar lo que viniera. Llegaron a una plataforma elevada donde podían observar a los cazadores desde la distancia. Lía aprovechó el momento para enseñarle una técnica de escape, una combinación de movimientos que combinaba velocidad, fuerza y precisión. Mateo intentó imitarla, y aunque tropezó al principio, su coordinación mejoró con cada intento. La paciencia de Lía no tenía límites, y su cercanía constante hacía que Mateo sintiera algo más que admiración. Había una chispa de intimidad que se mezclaba con la tensión del peligro. De repente, los cazadores notaron su presencia y comenzaron a moverse en su dirección. Lía tomó la iniciativa,
lanzándose hacia ellos con una velocidad que Mateo apenas podía seguir. Él la siguió, confiando en que cada paso era parte del plan que ella había trazado en su mente. Las luces y sombras del mercado orbital creaban un espectáculo de destellos y reflejos que hacían que todo pareciera más caótico de lo que era. Mateo comprendió que su elogio inicial, aquel comentario sobre las piernas de Lía, había desencadenado algo mucho más grande. No era solo una atracción física, era la chispa que había activado una cadena de eventos que los uniría en peligro y complicidad. Mientras avanzaban juntos, respirando el mismo miedo y la misma emoción, Mateo entendió que ya no había vuelta atrás. Lía no solo le había mostrado lo mejor de sí misma, sino que lo había hecho parte de algo que definiría sus vidas para siempre. Al final de la plataforma, cuando el peligro parecía cercano pero manejable, Lía se giró hacia Mateo y le dijo que confiara en ella. Su mirada no era solo de desafío, sino de algo más profundo, una promesa silenciosa de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Mateo asintió, sintiendo que esa conexión era más fuerte que cualquier amenaza, y que, por primera vez en su vida, se encontraba exactamente donde debía estar. El primer choque resonó como un trueno que retumbaba en los corredores del mercado orbital. Los cazadores aparecieron de repente, armados con dispositivos de luz y energía que cortaban el aire con un zumbido inquietante. Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lía se lanzó al frente sin vacilar, sus movimientos eran precisos, fluidos, casi imposibles de seguir con los ojos. Cada golpe que daba no era solo fuerza, sino estrategia, cada esquiva revelaba una anticipación que desarmaba a los enemigos antes de que pudieran reaccionar. Mateo la siguió, moviéndose a su lado, aprendiendo a sincronizar su respiración con la de ella. Cada salto, cada giro y cada ataque lo mantenían al borde de la conciencia, consciente de que cualquier error podría ser fatal. Pero la adrenalina mezclada con la cercanía de Lía despertaba en él algo que no había sentido antes. No era miedo, sino emoción pura, como si su vida se hubiera vuelto más intensa en un solo instante. Mientras avanzaban, el mercado parecía un laberinto de luces y sombras. Las estructuras flotantes y los paneles de cristal se convertían en armas improvisadas y obstáculos que podían salvarlos o atraparlos. Lía aprovechaba cada superficie, cada sombra, como si conociera el espacio mejor que nadie. Mateo la observaba y entendía que no estaba solo aprendiendo a pelear, sino que estaba siendo parte de una coreografía peligrosa que ella dominaba completamente. En un momento crítico, uno de los cazadores apuntó con un rayo de energía directo a Mateo. Antes de que pudiera reaccionar, Lía lo empujó hacia un costado y el rayo golpeó un panel de luz que estalló en destellos cegadores. Mateo sintió el impacto de la cercanía y la fuerza de Lía, pero no hubo tiempo para recuperarse. Otro enemigo apareció detrás de él, y ella lo tomó de la mano, guiándolo hacia un salto que los llevó por encima de un corredor entero. Mateo apenas logró sostenerse, su corazón latiendo a 1000 por hora, pero al mirar a Lía, vio esa mezcla de diversión y concentración que lo mantenía enfocado. El combate se volvió una danza caótica. Lía atacaba y Mateo la seguía, a veces protegiéndola, a veces siguiendo sus indicaciones silenciosas. Cada acción hablaba más que cualquier palabra, no estaban solos, y la sincronía entre ellos era perfecta. Mateo sintió que estaba descubriendo una versión de sí mismo que no sabía que existía, alguien capaz de reaccionar rápido, de confiar completamente en otra persona y de sentir una conexión que trascendía la atracción física. A mitad de la lucha, un rastro de explosión iluminó el corredor. Mateo vio a Lía enfrentarse a dos cazadores a la vez, moviéndose con una combinación de fuerza y agilidad que parecía imposible. La veía esquivar, girar, atacar y protegerlo al mismo tiempo. Él comprendió que lo que ella había llamado lo mejor no eran solo sus habilidades físicas, sino su capacidad de cuidar y guiar a alguien incluso en medio del caos. Cuando el último cazador cayó, el eco de la batalla se desvaneció lentamente. La respiración de Mateo era irregular, y su cuerpo temblaba por la tensión y la adrenalina. Lía se acercó a él, colocando una mano en su hombro, y sus ojos brillaron con intensidad. No había necesidad de palabras. Todo lo que habían vivido en los últimos minutos lo decía todo. Mateo entendió que su elogio inicial, aquel comentario sobre sus piernas, había desencadenado no solo un juego de atracción, sino un vínculo que los uniría en peligro, deseo y complicidad. Mientras se alejaban del corredor, todavía alerta ante cualquier amenaza, Mateo comprendió que la vida que conocía había quedado atrás. No había vuelta atrás. La lucha, el suspenso y la conexión con Lía lo habían transformado, y él estaba listo para seguirla, sin importar lo que viniera, consciente de que juntos podían enfrentar cualquier cosa.
El aire del mercado orbital estaba cargado de tensión cuando Mateo y Lía se enfrentaron finalmente al líder de los cazadores. Su presencia imponía respeto y miedo, sus ojos evaluaban a cada intruso como un depredador observando a sus presas. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no hubo tiempo para dudar. Lía se adelantó, moviéndose con la confianza de quien nunca pierde, y Mateo la siguió sin cuestionar. Sabía que, mientras ella estuviera a su lado, podía enfrentar cualquier amenaza. El líder enemigo los reconoció al instante y sonrió con crueldad, mostrando una satisfacción que heló a Mateo. No era un enemigo cualquiera, conocía a Lía y entendía sus capacidades. Cada movimiento suyo estaba calculado para intimidar, para hacer que Mateo sintiera la imposibilidad de la lucha que se avecinaba. Pero Lía no titubeó. Sus ojos brillaban con determinación y un destello de desafío que hacía que incluso el líder dudara por un instante. Mateo se colocó detrás de ella, observando cómo ella analizaba cada gesto de su oponente. Cada ataque, cada defensa de Lía, era una lección en precisión y estrategia. Mateo recordó los momentos en que la había visto moverse con gracia y fuerza, y comprendió que lo que él había pensado como un simple despliegue de habilidades físicas era en realidad una forma de arte letal. Cada movimiento suyo tenía un propósito, cada esquiva protegía algo más que su propia vida, lo protegía a él. Cuando el líder lanzó su primer ataque, Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Lía lo empujó hacia un lado y bloqueó el golpe con un movimiento rápido que combinaba fuerza y agilidad. La energía del ataque hizo vibrar el suelo y Mateo sintió el calor de la proximidad de Lía mientras lo protegía. No era solo una cuestión de supervivencia, era un acto de confianza absoluta, una promesa silenciosa de que él no debía temer mientras ella estuviera a su lado. El combate continuó con intensidad creciente. Mateo empezó a moverse con más seguridad, siguiendo los patrones de Lía, anticipando sus indicaciones silenciosas. Cada vez que esquivaba un ataque o bloqueaba un golpe, sentía la energía de Lía fluyendo a su alrededor, guiándolo. Comprendió que no estaba solo luchando por su vida, sino que estaban defendiendo algo más profundo, algo que los unía en ese momento, una conexión que había empezado con un elogio y que ahora se manifestaba en cada movimiento conjunto. El líder enemigo, viendo que no podía derrotarlos fácilmente, lanzó un ataque más agresivo, una explosión de energía que iluminó todo el corredor. Lía reaccionó de inmediato, cubriendo a Mateo y desviando parte de la explosión hacia un panel cercano que explotó en chispas y humo. Mateo sintió como el caos los rodeaba, pero en medio de él, la confianza que tenía en Lía lo mantenía firme. Sabía que cada acción de ella estaba calculada, que cada decisión buscaba mantenerlos vivos y juntos. Finalmente, Mateo vio el momento. El líder enemigo estaba desequilibrado después de un movimiento de Lía, y Mateo, siguiendo la sincronía que habían desarrollado, se lanzó hacia él con un impulso que no sabía que poseía. El impacto fue preciso y combinado con la fuerza de Lía, lograron neutralizar al líder. La respiración de Mateo era irregular, su cuerpo temblaba, pero al mirar a Lía, vio la misma mezcla de determinación y orgullo que ella había mostrado desde el primer momento. Cuando el polvo y el humo se disiparon, el mercado orbital volvió a un silencio tenso. Mateo comprendió que la promesa inicial de Lía, aquello que era mejor que sus piernas, había sido cumplida en ese instante. No era solo fuerza o habilidad, era la capacidad de unirlos en un vínculo que sobrevivía al peligro y al caos. Su relación ya no era solo atracción y juego, era confianza, complicidad y la certeza de que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que viniera. Lía tomó la mano de Mateo, apretándola con firmeza, y por primera vez, él sintió que no había vuelta atrás. La lucha los había transformado, y su conexión era ahora un lazo indestructible, sellado en medio del fuego y la adversidad. El polvo de la batalla todavía flotaba en el aire cuando Mateo y Lía caminaron entre los restos del mercado orbital. Cada paso era una mezcla de alivio y conciencia del peligro que habían enfrentado, pero también de una emoción que iba más allá de cualquier miedo. Habían sobrevivido, sí, pero lo más importante era que lo habían hecho juntos. La conexión que había comenzado con un simple elogio se había transformado en algo más profundo, algo que ninguno de los dos podría ignorar. Lía apretó la mano de Mateo mientras avanzaban hacia una salida que daba a una plataforma de observación con vista al espacio exterior. Allí, los planetas giraban lentamente en la distancia y las naves cruzaban el vacío con destellos de luz. El silencio entre ellos ya no era tenso ni cargado de incertidumbre, ahora era cómodo, lleno de un entendimiento tácito. Cada mirada compartida decía lo que las palabras no podían expresar: confianza, gratitud y algo que empezaba a llamarse amor. Mateo se detuvo y miró a Lía a los ojos,
aún sin poder creer todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Ella sonrió suavemente, y por primera vez dejó que la vulnerabilidad se asomara. No había máscaras, no había desafío ni juegos, solo ellos dos, respirando el mismo aire, sintiendo la misma intensidad de la vida. Mateo dio un paso hacia ella y, sin decir nada, la abrazó. Lía apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, como si finalmente pudiera relajarse después de tanto riesgo y tensión. El espacio a su alrededor parecía más grande, más silencioso y pacífico, como si el universo mismo reconociera que aquel momento merecía calma. Mateo y Lía se miraron de nuevo, y esta vez no hubo promesas veladas ni misterios por descubrir. Todo estaba claro, querían estar juntos, compartir lo que fueran capaces de enfrentar y celebrar la conexión que los había unido en medio del caos. Decidieron alejarse del mercado y de todo lo que representaba peligro. Caminando por corredores elevados y plataformas que se iluminaban suavemente bajo sus pies, hablaron de sus planes, de los lugares a los que podrían ir, de las cosas que querrían experimentar juntos. Sus voces eran suaves, llenas de emoción y ternura, pero también de confianza. Por primera vez, Mateo se permitió imaginar un futuro donde no solo sobrevivieran juntos, sino donde realmente pudieran vivir y disfrutar de la vida que habían ganado con tanto esfuerzo. Cuando llegaron a un mirador que daba a un planeta brillante y azul, Lía se detuvo y tomó a Mateo del rostro, mirándolo directamente a los ojos. Nunca pensé que alguien pudiera entenderme tan rápido, Mateo, dijo con una sonrisa sincera. Ni que alguien pudiera querer estar conmigo incluso después de todo esto. Mateo la abrazó con más fuerza y respondió, no tienes que preocuparte por eso. Estoy aquí, y quiero estar contigo en cada paso, en cada peligro y en cada momento de alegría. Por un largo instante, simplemente se quedaron allí, contemplando el planeta y el espacio que se extendía más allá. La batalla había terminado, los enemigos habían sido derrotados, y el peligro que los había unido ahora era solo un recuerdo. Mateo y Lía compartieron su primer beso verdadero, lento y lleno de significado, sellando la promesa que ya no necesitaba palabras. Todo lo que habían pasado los había llevado a ese momento, y ambos sabían que no habría vuelta atrás. Finalmente, decidieron partir juntos hacia un nuevo destino, dejando atrás las sombras del pasado y avanzando hacia un futuro lleno de posibilidades. Caminando de la mano, con sus cuerpos cerca y sus corazones sincronizados, Mateo y Lía sintieron que, por primera vez, podían respirar en paz. La aventura, el suspenso y la lucha habían fortalecido su vínculo, pero el amor y la confianza eran lo que realmente los unía. El mercado orbital quedó atrás, con sus luces y peligros, mientras ellos se adentraban en un camino lleno de estrellas. El final de su batalla marcó el comienzo de una nueva vida, una donde podían amarse sin reservas, reír sin miedo y enfrentarse al futuro con la certeza de que mientras estuvieran juntos, nada podría destruirlos. Mateo y Lía caminaron entre la luz de los planetas, sus manos entrelazadas, y por primera vez, todo estaba bien.